Bienvenidos a una nueva clase. Soy Leo Maidana y hoy vamos a elevar una técnica clásica a un nivel superior. Vamos a realizar un merengue italiano, infusionado con manzanas verdes, jengibre y limón. Para lograr este resultado, el secreto está en la extracción pura del sabor. El único requisito técnico es contar con una extractora de jugo o una juguera centrífuga que nos permita obtener un líquido libre de pulpa. Este merengue no solo decora, sino que aporta una experiencia sensorial única, un picor dulce sutil gracias al jengibre y una frescura inmensa en boca. Acompáñenme a ver este procedimiento paso a paso. Para nuestra base de sabor vamos a utilizar media manzana verde, jengibre y limón. Partimos la manzana verde a la mitad y procedemos a pelarla. Para esta receta usaremos únicamente media manzana. Una vez que tenemos nuestra media manzana pelada, la reservaremos inmediatamente en un bowl con agua. Hacemos esto por una razón técnica fundamental: evitar la oxidación prematura del fruto. De esta manera mantenemos el color vibrante y la frescura intacta mientras terminamos de preparar el resto de nuestros ingredientes. Presten atención a la proporción del jengibre. Vamos a utilizar apenas una rodaja pequeña. Es fundamental no excederse con este ingrediente, ya que su potencia podría desequilibrar el perfil del sabor de nuestro merengue. Y para completar nuestra base cítrica, incorporamos una rodaja de limón. Es fundamental retirar la cáscara y la piel blanca, ya que buscamos solo la acidez limpia del fruto, sin los aceites amargos del exterior. Pasamos a la etapa de extracción. Introducimos las frutas seleccionadas en la máquina y accionamos el extractor para obtener un jugo 100% puro. Lo que buscamos es separar la fibra de la esencia líquida. Este néctar resultante será el corazón aromático de nuestro merengue. Vamos a esperar unos segundos, así nuestra juguera termina de sacar todo el líquido. Iniciamos el proceso del almíbar. En nuestra cacerola o sartén colocamos 120 gramos de azúcar común, pero antes de integrarlos vamos a pasar el extracto de frutas por un colador de malla fina para retirar cualquier exceso de pulpa o impurezas. Una vez filtrado, vertemos el líquido limpio sobre el azúcar. Esta base será la que aporte todo el ADN de sabor a nuestro merengue. Llevamos nuestro almíbar a fuego medio. Y atención a este dato técnico. Vamos a buscar una temperatura exacta de 121 grados centígrados. ¿Por qué no 118? Porque en esta técnica buscamos una estabilización superior. Al alcanzar los 121 grados logramos un punto de bola firme que le otorga al merengue una estructura interna mucho más sólida y resistente. Esto es fundamental para que nuestro merengue no solo sea brillante y sedoso, sino que mantenga su forma y firmeza por mucho más tiempo, incluso con la humedad que aporta el jugo de fruta natural. Es el secreto para un acabado profesional y duradero. Mientras nuestro almíbar avanza, preparamos nuestras claras para el batido. En este caso yo usé 60 gramos, incorporando una pizca de sal. Este es un secreto técnico fundamental. La sal ayuda a desnaturalizar las proteínas de la clara, lo que nos permite lograr una red de aire mucho más estable y con mayor volumen. Ahora atención al timing. Cuando nuestro almíbar alcance los 110 a 112 grados, es el momento exacto para comenzar a batir a punto nieve. Buscamos que las claras estén firmes y listas justo cuando el almíbar llegue a su punto final de cocción. Si no tienen termómetro, miren las burbujas. Cuando sean pequeñas, constantes y cubran toda la superficie, es el indicador visual de los 110 a 112 grados. En ese punto exacto encendemos la batidora para llevar nuestras claras a punto nieve y lograr la sincronización perfecta. Para quienes no utilizan termómetro, realizamos la prueba del agua fría. Cuando noten que las burbujas del almíbar se vuelven densas, pesadas y más espaciadas, tomamos una pequeña porción con una cuchara y la sumergimos en agua fría. Al entrar en contacto con el frío, debemos poder modelar con los dedos una bolita de azúcar firme y elástica. Ese es nuestro indicador visual y táctil de que alcanzamos los 121 grados. Comenzamos a verter el almíbar en forma de hilo constante sobre el bowl sin dejar de batir en ningún momento. A partir de aquí el tiempo es clave. Batiremos entre 6 y 8 minutos. Es fundamental no excederse de ese tiempo, ya que un sobrebatido podría volver poroso nuestro merengue y perder ese brillo y sedosidad que buscamos. Muchos se deben estar preguntando ¿por qué esta combinación de frutas?
No es solo sabor, es ingeniería pastelera. La manzana aporta pectina natural, lo que nos da un merengue con una elasticidad y un brillo superior. El limón, su acidez no solo equilibra el dulzor, sino que ayuda a estabilizar las burbujas de aire haciendo que el batido no se baje. El jengibre es nuestro potenciador aromático, corta la densidad del azúcar y deja un final fresco y elegante en la boca. Cuando noten que el merengue empieza a perder temperatura y se siente tibio el tacto, es el momento del secreto técnico. Incorporamos exactamente 5 gramos, una cucharadita de té, de fécula de maíz. No apagamos la batidora de inmediato, seguimos batiendo por 1 minuto más aproximadamente. Este tiempo extra es fundamental para que la fécula se hidrate y se distribuya uniformemente, actuando como un agente secante que absorbe la humedad residual. Quédense tranquilos por el sabor. Con el calor del batido y el reposo de las horas, el almidón se integra por completo y el sabor a crudo desaparece, que en realidad nunca le deja el sabor a crudo. Pero bueno, lo aclaro así porque había muchas dudas sobre el sabor a crudo que deja supuestamente la fécula de maíz en el merengue. Esta deja una estructura firme, erguida y con un brillo profesional. Una vez apagada la batidora, con una espátula realizamos movimientos envolventes y firmes directamente en el bowl. ¿Qué logramos con esto? Al trabajar el merengue a mano, eliminamos cualquier porosidad residual y burbuja de aire irregulares que hayan dejado el batido mecánico. Este paso es el que activa el brillo máximo y nos entrega una textura de seda totalmente lisa y sin poros. Ahora sí, con una estructura impecable y compacta, estamos listos para llevar nuestra preparación a la manga. Y para demostrar la estabilidad absoluta de este merengue, vamos a realizar la prueba final. En un vasito, creamos un copete en forma de pino. Esa estructura de rosetas firmes y definidas solo la logramos gracias al control de temperatura y el secreto de la fécula. Ahora atención, damos vuelta el vaso por completo. Como ven, la adherencia y la cohesión de la red de aire son tan fuertes que no se mueven ni 1 milímetro. Como pueden observar sobre nuestra base, la definición de los trazos es impecable. Este merengue tiene la estructura y la nobleza necesaria para decorar desde un trabajo sutil hasta una torta de bodas o de 15 años. La boquilla deja dibujos nítidos que no pierden su forma con el paso de las horas. Y lo mejor de todo, esta es una técnica versátil. Hoy usamos esta combinación, pero pueden aplicar el mismo método de extracción con la fruta que prefieran, logrando siempre un sabor natural con una estabilidad profesional. Anímense a crear sus propias versiones. Si les gustó este resultado y quieren llevar sus creaciones a otro nivel, no olviden compartir este video con sus colegas pasteleros. Suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna clase técnica. Me encantaría leerlos en los comentarios. ¿Qué otro sabor especial o qué tipo de merengues les gustaría que desarrollemos en el próximo video? Cuéntenme sus desafíos y los resolvemos juntos. Gracias por acompañarme en esta clase. Yo soy Leo Maidana y nos vemos en la próxima creación. ¡Adiós! Miren esto. Pasaron exactamente 5 días y el resultado del merengue sigue perfectamente estable, firme y con su brillo original. Esta es una técnica de oro y fierro diseñada para resistir. No es solo una receta, es ingeniería pastelera que no falla. Confíen plenamente en este método para sus trabajos más exigentes.